Bienvenidos a Santos Comics, el programa de Rompimiento TV en el que la nave de la imaginación, integrada a la iniciativa Momentum, nos lleva hoy con Augusto Mora, muy importante, autor de novela gráfica y que en esta ocasión nos trae su obra más reciente, Los fantasmas de mi ciudad, muy bonita, y además les presentamos nada menos que Fundamental Camarena, realizado por nuestro amigo Chris Esperandio para la Universidad de Rice, en el cual Augusto y yo tuvimos el gusto de colaborar. Vengan con nosotros. Y ahí estás, Augusto Mora. ¿Qué onda, mi querido Martín? No, es un gusto tenerte de nuevo en Santos Comics. Muchísimas y en esta gracias. ocasión estás presentando Los fantasmas de mi ciudad, que es el opus más reciente de tu obra, que implica trabajo de divulgación, periodismo en cómics, sobre todo, es algo que te mueve bastante. Te has ido desde movimientos sociales, en México en específico, como con Grito de Victoria. Es muy cercano para ti el tema de la migración. Tienes, entre otras cosas, Illegal Cargo, cargamento ilegal, y ahora Los fantasmas de mi ciudad. Tiene mucho también que ver con migración, Augusto. Sí, mi querido Martín, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Pues yo ya me siento aquí como en casa, aquí en Santos Comics y en Rompeviento. La verdad es que siempre es un gusto poder platicar con ustedes, ¿no? Platicar contigo en especial. Y pues una vez más, la verdad es que estoy bien contento de poder platicar contigo y pues con el auditorio, ¿verdad? Así a distancia, creo que no habíamos tenido una charla tal cual. La última vez fue pues allá en el estudio. Así Entonces yo me fue. siento muy honrado de poder seguir en contacto y seguir platicando acá contigo. Y pues sí, mira, Fantasmas de mi ciudad es el más reciente libro, es una coedición de la Cifra Editorial con la UNAM, con la universidad. Yo me siento también muy satisfecho de este trabajo porque fue un trabajo que me llevó pues algunos años, ¿no? Ya platicaremos ahorita más acerca, por ejemplo, de la técnica que usé, pero es el primer libro que hago, por ejemplo, en acuarelas, entonces de pronto me llevó un poquito de más tiempo la parte de la producción, pero bueno, siempre el proceso de hacer un libro, una novela gráfica, un cómic, pues siempre lleva un montón de trabajo desde, como bien lo mencionas, la parte de la documentación, porque si bien este libro de Los fantasmas de mi ciudad es un libro completamente de ficción, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, Grito de Victoria, que es un poquito más cómic documental, cómic reportaje, o lo que estoy haciendo recientemente en El Chamuco, que son como entrevistas y reportajes en cómic. Ese libro es más hacia la ficción, un poco como lo que pasa también con Illegal Cargo, que es más como un personaje ficticio en un contexto real, en una atmósfera que puede ser real y que retrata justamente una parte importante de los fenómenos sociales que suceden en México, ¿no? Y en este caso, Fantasmas de mi ciudad es un cúmulo de situaciones, de historias que suceden alrededor de un barrio, de una comunidad que está siendo azotada por la violencia, ¿no? Por la inseguridad, por el crimen, todo lo que va implicando también que una sociedad y una comunidad se vaya, pues desafortunadamente, transformando de un lugar pacífico donde la gente se conoce, donde la gente convive pacíficamente, cordialmente, donde hay un conocimiento del otro, de la otra. De pronto hay aquí una transformación que va sufriendo ese entorno y a final de cuentas pues es permeado desafortunadamente por la inseguridad, ¿no? Y que esta inseguridad viene no digamos, de la misma gente, sino desde arriba, ¿no? Es como yo siempre siento
que esa corrupción, esa violencia viene pues desde arriba, es como una cascada que va cayendo, ¿no? Y que va permeando desafortunadamente a todas las esferas. Y en este caso, Los fantasmas de mi ciudad, pues quiere retratar eso, ¿no? Es como uno de los mensajes de los que quiere hablar. Fantasmas de mi ciudad es la historia de Viridiana, es una chica, una adolescente que, te digo, vive en un lugar, en una ciudad, donde, bueno, ella tiene el poder de ver fantasmas, ¿no? Tiene este poder de ser psíquica, ¿cómo se llama? Pues vidente, ¿no? Entonces ve espíritus de repente que se le aparecen así en la calle y ella no entiende por qué, pero por el otro lado tiene como un grupo de amigos, es como un grupo de compañeros que se dedican a cazar fantasmas, ¿no? En video porque se quieren hacer virales, se quieren hacer influencers y entonces aprovechan esos dotes que tiene Viridiana para ir por zonas lúgubres y zonas industriales, ¿no? Y ir captando en cámara fantasmas, pero por algún determinado, que es como el arranque de la historia, por algún conflicto ahí con los bullies de la escuela, les roban la cámara con la que graban fantasmas y entonces empiezan a ver ahí unos conflictos entre personajes, ¿no? Sin hablar, sin spoilear y sin arruinar la historia, un poco toda la trama que va viviendo este grupo de chicos que van de algún modo perdiendo también la inocencia por culpa de este ambiente en el que viven. El número de fantasmas va incrementando, ¿no? Y entonces también un poco esta Viridiana, perdón, quiere encontrar como una forma de aceptar esas características que tiene ella, ¿no? Estos dotes que por un lado su mamá, por ahí sale también, aparece la figura materna que le dice que es un poder más que una debilidad. Y Viridiana, pues dentro de toda esta historia, todo este viaje de la heroína, ¿no? Es tratar de encontrar y descubrir qué es lo que le quieren decir los fantasmas y qué es lo que qué es lo que significa tener estas habilidades de ver espíritus, ¿no? Entonces ahí arranca la historia, trata de ese crecimiento, pero también de esa pues juventud que, lo vuelvo a mencionar, va permeándose desafortunadamente por la violencia que se va generando en la atmósfera en la que viven. Y pues es eso, es un retrato simplemente a través de personajes ficticios, como te digo, y también voy retomando un poco la parte de los mitos, ¿no? O sea, del mito, de la leyenda, del mito, de los personajes fantásticos, que un poco hice lo mismo en Illegal Cargo, ¿no? Que también aparece de pronto un personaje en esta otra historia que habla sobre los problemas que viven los migrantes en su paso por México, esta violencia también generada contra la migración, utiliza un personaje también de las leyendas, ¿no? En este caso la ciguanaba, que es una especie de llorona, ¿no? De lo que conocemos aquí en México como la llorona, que se le aparece al personaje, que también es como un detonador, es como esa llamada a la aventura, ¿no? Para que el personaje comience a iniciar su transformación, su viaje y su búsqueda, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Tus temas, Augusto, casi siempre están asentados en la realidad, pero también tú recurres mucho a la magia, como en esta tan bonita Encuentro en la Tormenta. Sí, mira, lo que pasa es que... Encuentro en la Tormenta donde tú representas una historia a partir de personajes de sones clásicos, sones huastecos. Sí, mira, yo creo que yo creo que mi trabajo lo considero como una combinación entre elementos de la vida real, ¿no? Me gusta mucho hablar del cómic de la vida real, el cómic que habla sobre cosas y situaciones que pasan en tu entorno, pero también aderezados, digamos, con estas figuras fantásticas, ¿no? Creo que por ejemplo, desde el libro de El Maizo, La maldición del vástago, que se publicó ya hace más de, bueno, ya 10 años, de hecho, este año 2021 cumple 10 años ese libro.
que es un libro que habla sobre las danzas tradicionales en el estado de Guerrero, y a partir de toda esa magia que se desarrolla en ese ritual, ¿no? de la danza de los tlacololeros, yo empiezo a crear un ambiente fantástico y una serie de personajes mitológicos inspirados en esta danza. Creo que a partir de ese número, de ese libro, de esa historia, me gusta mucho recuperar justamente personajes mitológicos y fantásticos, porque creo que a final de cuentas, pues todos sabemos que los mitos son símbolos, ¿no? O sea, los personajes mitológicos, las historias, las metáforas, son justamente símbolos, ¿no? Y entonces me gusta como retomar esos símbolos para insertarlos en historias que pudieran pasar en la vida, en un mundo real, ¿no? Pero que simbolizan algo, ¿no? Y bueno, recurro a este elemento en varias historias, no en todas, ¿no? Por ejemplo, Grito de Victoria es completamente realista, por decirlo de algún modo, no es completamente una historia de la vida real, de los movimientos estudiantiles, pero en este que mencionas de Encuentro en la Tormenta, que es también es muy de aventuras, es muy también una historia de las historias que tengo, que de pronto me pongo a revisar, así como los libros que he sacado y las historias que he sacado, que son como muy dramáticas, muy oscuras. De pronto de Encuentro en la Tormenta es un poquito más luminoso porque habla de aventuras, habla de un personaje que tiene que, si bien también ¿cómo se llama? La premisa de la historia también es un personaje que tiene que buscar un misterio que envuelve la muerte de su madre, que también es sobre pérdidas, pero a final de cuentas también habla de música, habla de experiencias y de emociones que va viviendo el personaje para transformarse y para crecer, habla de las tradiciones del estado de Veracruz, perdón, habla de la tradición del son jarocho, habla de estos personajes fantásticos que habitan en la tradición y en la cultura del sotavento. Entonces, bueno, es uno de las historias un poquito más luminosas que puedo tener, ¿no? O sea, porque, digamos si hablamos de Último Chance o de Illegal Cargo, o hablamos de Los Fantasmas de mi Ciudad, son historias como más oscuras, ¿no? Pero bueno, también creo que también una de las cosas que me he dado cuenta al revisar mi trabajo es que creo que soy un poco versátil, ¿no? O sea, como que no nada más me enfoco en un solo tema y en una sola temática, sino que también trato como de explorar otros ambientes, trato también de explorar otros temas, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, hablar bueno, en este caso de Encuentro en la Tormenta, de las tradiciones mexicanas, ¿no? Que también es una cosa que venía retomando en Muerte Querida. Siempre trato como de fijar y de hacer historias que ocurren en México y en lugares que conozco, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, bueno, Encuentro en la Tormenta, igual y mucha gente me preguntaba que si era yo de Veracruz, yo les decía que no, pero sí son lugares que me gusta mucho visitar, que me han dado muchas emociones, muchas cosas interesantes que han cambiado mi vida, ¿no? Y entonces voy como relatando esas historias en esos ambientes. En este caso, y regresando otra vez a Los Fantasmas de mi Ciudad, es una historia que me inspira en el lugar donde estoy viviendo actualmente, ¿no? Que justamente aquí donde vivo actualmente, que es al norte de la ciudad, es la periferia de la Ciudad de México, al norte, es un lugar donde cuando yo llegué recientemente a rentar, a vivir, la gente de aquí pues me empezaba a platicar que pues entre todos la comunidad se conocía, ¿no? Y la gente se conocía, y el ambiente era muy tranquilo. De repente, poco a poco, desafortunadamente, se fue como pues envolviendo en una circunstancia de violencia y de inseguridad que me ha tocado como vivir de cerca. Y entonces eso también me inspiró un poco en hacer esta historia, ¿no? Por eso te digo que como que trato de desarrollar y de desenvolver mis historias en ambientes y en lugares que me son más o menos familiares, ¿no? O sea, quizá muchas veces no es el entorno completamente cercano a mí, pero trato como de entender la situación y trato de desarrollar esas historias en esos ambientes que de algún modo son cercanos, ¿no? Como bien comentabas anteriormente. Entonces, pues sí, es eso, ¿no? O sea, es eso, y la idea justamente, digo, retomando otra vez lo que me comentabas, justamente la idea de retomar
personajes fantásticos es eso. Y en este caso de Los fantasmas de mi ciudad, pues los fantasmas representan esa transformación de la atmósfera de un lugar que solía ser pues pacífico, que solía ser un lugar de convivencia, de cordialidad, cómo se va transformando y cómo se va permeando a causa pues de los conflictos y de la inseguridad y de esta violencia que pues, se ha desatado y que lleva arrastrándose desde hace muchos años, y bueno, también rescatar tratar de rescatar la parte positiva, si le podemos llamar así, de cómo una comunidad se organiza, ¿no? Y se pone en contacto y se conoce para tratar de algún modo solventar, de algún modo pues resolver ese problema, o de algún modo hacerle frente a ese problema, quizá no resolverlo, porque pues, te digo, creo que la violencia y la corrupción viene desde otras esferas, pero pues de algún modo tratar de hacerle frente a ese mal que es en este caso la inseguridad de un lugar, ¿no? De un barrio. Eso es algo que a mí me entusiasma mucho de tu trabajo, que no te quedas nada más con plantear, sino también con proponer, independientemente de tu obra que también implica investigación y documentación. Esto me lleva, ¡ay! Que está al revés, a Fundamental Camarena, que es un trabajo precioso que armamos junto con Cris Esperandio de la Universidad de Rice, donde tú mismo te fuiste a buscar a Julio Camarena, viejo historietista mexicano, donde se presenta en inglés y en español un cómic que hizo este hombre hace más de 30 años. Y tuve la buena suerte de estar en el proyecto traduciendo segmentos, mientras que tú estás entrevistando a este hombre, y Christopher Esperandio y sus colaboradores rescatan un solo cómic, pero ya es tener físicamente un trocito de la historia de la historieta mexicana, y lo vienen a hacer en este libro que se consigue a partir de la editorial original Argle Bargle Books, arglebarglebooks.com. En algún para que la momento busquen. estuvo en Amazon, aunque ya no lo he estado viendo en Amazon, pero pues, sí es fácilmente conseguible. Pues sí, mira, fíjate que qué bueno que lo traes a cuento, porque ahorita, como platicábamos fuera del aire, desafortunadamente este libro que a mi parecer debió de haber sido un poquito más mencionado y haberle hecho un poquito más ruido aquí en México, desafortunadamente por la cuestión de la pandemia, porque justamente este libro salió en febrero, el año pasado, justamente el año pasado, en 2020, se lanzó y se estuvo presentando ahí como en varios espacios. Christopher estuvo como moviendo mucho el libro, pero sobre todo pues en Estados Unidos se habló del libro en Angoulême, ¿no? Que también es una cosa así increíble que haya estado también en este festival de cómics, uno de los festivales más importantes del cómic europeo, que pues uno de los dibujantes mexicanos de los años 70, de toda esta tradición de cómics que se publicaban semanalmente, que pues, se hable en esos espacios, ¿no? de él y de su arte. Desafortunadamente aquí en México no hubo como mucho chance de presentarlo. Yo me quedé como con la espinita de poder hablar de él, hacer presentaciones, invitar inclusive a Julio Camarena a que pudiera platicarnos un poco de su obra, porque sí, justamente como bien lo mencionas, este libro que se empezó a hacer, Christopher Esperandio me contactó en algún momento del 2017, 16, ya no me acuerdo en qué momento nos conocimos, pero más o menos fue en 2016, 2017, me dijo, oye, ¿conoces a Julio Camarena? Yo no tenía el gusto de conocer al maestro Julio, y estuve haciendo como una investigación, una búsqueda
por un montón de meses, como justamente para dar con su paradero, porque fíjate que Julio en algún momento se retiró de hacer cómics, de la industria del cómic, por, pues bueno, varias razones, pero una de ellas y la más importante y primordial es por el hecho de cómo la industria del cómic en algún momento, de la que él fue parte en los años 70, 80, pues desafortunadamente se vino abajo. Entonces, pues Julio pues decidió en algún momento también ya jubilarse y dedicarse ya a su familia, a descansar, a otras cosas, ¿no? Pero de pronto, fíjate que cuando lo conocí, él me comentaba, pues es que, o sea, de algún modo Julio como que ya no tenía mucho interés en seguir con esta cuestión, pero a la vez también me decía que pues extrañaba de algún modo pues el dibujar, el hecho de también hacer cómics, ¿no? Que por ejemplo de pronto tenía por ahí un personaje autoral, ¿no? O sea, un personaje de autor del mismo que quería desarrollar, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, bueno, ya, te platico todo esto porque al final de cuentas fue una experiencia muy, muy chida poder encontrar a Julio Camarena después de tanto tiempo y que andaba como pues por ahí desaparecido digamos del mundo del cómic, ¿no? Porque pues si tú lo sabes muy bien, y aparte, digo, lo tenemos muy en cuenta de que el mundo del cómic en México es chiquito, ¿no? Entonces, Sí. si tú de repente preguntas por un nombre de algún artista, no falta quien lo conoce, ¿no? De hecho, uno de las personas a las que acudí para saber si tenían como idea del paradero de Julio Camarena fue contigo, ¿no? También por ahí pregunté a Gantús, por ahí también pregunté a Mónica Valencia, ¿no? Y no me sabían como dar un dato exacto, me decían, sí, sí, por ahí lo escuché en algún momento y conozco su nombre y conozco su obra, pero quién sabe dónde ande, ¿no? Entonces, fíjate que fue a partir de que hablé con el maestro José Luis Durán en un festival de cómics que hubo ahí en el Circo Volador, que me dijo, pues por ahí sé que tiene cuenta de Facebook, ¿no? O sea, lo que a mí no se me hubiera ocurrido hacer, que es buscarlo como en Facebook, pues lo busqué, lo encontré ahí, ¿no? A final de cuentas creo que a lo mejor hubiera sido lo más sencillo recurrir a buscarlo en Facebook, pero pues primero recurrí a las fuentes que yo pensé que hubieran podido tener más contacto y fíjate, fue el maestro José Luis Durán quien me dio como la pista de que por ahí pudiera estar, ¿no? Entonces, digo, a final de cuentas, pues fue un trabajo de estar como contactando gente y buscando y tratando de encontrar. Y no solo eso, porque también fíjate que el trabajo de investigación para este trabajo también no nada más fue encontrar el paradero de Julio, sino también encontrar su trabajo impreso, ¿no? Que eso también nos costó un montón de trabajo encontrar los cuentitos estos de minificción, ir a librerías de cómic antiguo, tratar de localizar a gente que tenía archivo histórico de cómics de este tipo. Inclusive el mismo Julio ya no tenía muchas copias de estos ejemplares, ¿no? Pero a final de cuentas, bueno, fue un trabajo bien interesante. Te digo, yo me quedé con las ganas de que, por ejemplo, tener alguna presentación con Julio y que él nos platicara también de su experiencia directa, de cómo trabajaba en estos pequeños cuentos, a lo mejor en algún momento invitar a Christopher a México para que también nos platicara, pues, por qué es que de repente un gringo allá que está viviendo ahorita en Houston, de pronto le nació un profesor de historieta, de repente le surgió la idea de retomar a este autor, a este artista de los años 70 mexicano, y por qué le surgió esa idea de hacer un libro y rescatar el libro de Julio Camarena. O sea, se me hace bien interesante. Desafortunadamente, te digo, te vuelvo a repetir, no se pudo por la cuestión de la pandemia, pero yo espero que, pues, cuando ya vuelvan a ver, y espero que sea más o menos pronto, que vuelvan a ver eventos en directo y en vivo, pues poder hacer esta conexión, ¿no? Porque, bueno, esta presentación, hablar del libro, hacerle un poquito de más ruido, llevarlo a festivales, eventos, y como dices, pues la gente que puede estar interesada en el libro, que lo consiga. Yo tengo algunos ejemplares que me mandó Christopher, pero pues en realidad son muy, muy pocos y no es como tan fácil que yo los distribuya aquí en México. Me parece que hay algunos ejemplares
Global Comics, ¿no? No sé si estoy diciendo una barbaridad o una mentira, Ojalá pero tengas razón, hay que buscar a los amigos de Global Comics, creo que que es sí. una tienda de la Ciudad de México. Habrá que preguntarles, pero de todos modos, bueno, o sea, en su momento yo creo que este libro va a generar el ruido que merece, ¿no? Y a final de cuentas, pues bueno, para la gente interesada en este libro, pues habrá chance de poder hacerles llegar una copia, porque a final de cuentas también fue un trabajo, y hay que mencionarlo, también fue un trabajo apoyado por la Universidad de Rice. Es un trabajo que a final de cuentas es académico, ¿no? O sea, sirve para también un poco, la idea de Christopher era también un poco hablar de cómo trabajaban estos maestros para hablarles a sus alumnos, ¿no? De la universidad, de cómo trabajaban estos grandes maestros del cómic mexicano, y tratar de aplicar un poco de esa escuela a lo que ahora se está haciendo en las universidades, ¿no? Que quizá ya cambió un chorro la industria, pero por lo menos aplicar lo que todavía siga vigente, ¿no? Las estructuras, las bases, y también saber de cómo se hacían los cómics antes en aquella época, ¿no? Que creo que está bien chido y que creo que si eso se replicara en las universidades aquí o en las escuelas, donde los talleres, en los cursos que se dan sobre el cómic, pues que también se pueda reusar ese trabajo, ese material, de manera académica, ¿no? Y de manera educativa y didáctica para las nuevas generaciones. Muy de acuerdo, y es que la historia de la historieta mexicana en general y de la etapa industrial del cómic mexicano está todavía por escribirse. Digo, a mí me tocó, pero la mera colita, el final, que desgraciadamente la historieta mexicana industrial no termina con un estallido, sino con una implosión cerrada. De repente ya no estaba más. Y es que era una industria donde los dibujantes lo único que hacían era dibujar mientras estuvieran con los ojos abiertos. Era terriblemente demandante y llega un momento en que personalmente me dijo Héctor de Negri, el guionista de La Bestia Roja y del cómic, por favor, que publicaba en Editorial Argumentos, en lo que era bien. Una vez le pregunté, oye, ¿y tú cobras por guión? ¿Estás por contrato, tal? Y él me respondía, no, yo cobro por kilo de papel entregado, porque esa era la chamba. Está tremendo, sí, 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 ¿Sí? sí. Era otro cantar, era una industria que te llegaba a vender de un solo cómic, como Calimán, 6 millones de ejemplares al mes. Digo, ni en sus mejores momentos Superman, ni Capitán Exacto. Maravilla, ni lo que me pidas. Sí, sí, Pero sí, sí. ahorita estamos haciendo testimonio, poquitos, aislados, pero aquí está. Y por otra parte, tenemos una historieta mexicana del siglo XXI con gente como tú que tiene un poco más de contacto, pero que todavía no estamos realmente organizados y está muy difícil que se llegue a dar una organización, perdón, que se dé una organización, no sea a nivel autoral o a nivel laboral. Seguimos trabajando cada quien por su lado y obteniendo las oportunidades de divulgación como se pueden, en buena hora. Tú, para Fantasmas de mi ciudad, tienes a la Cifra y tienes a la UNAM, pero también hay autores que todavía falta que tengan esas oportunidades y pues a buscarle. Y ahorita con la pandemia, pues estamos muy tirados a la calle, pero pues están los medios electrónicos para divulgar. Sí, exacto. Yo creo que, a ver, creo que actualmente como está funcionando la divulgación del cómic y la publicación del cómic, también es bien interesante cómo las redes sociales, pues en ese sentido están ayudando mucho ¿cómo se llama? A difundir lo que es el cómic y la historieta, pues en todo el mundo, no nada más en México, ¿no? Pues hay que aprovechar, yo creo, las plataformas, ¿no? O sea, yo siempre, por ejemplo, a la gente que me pide consejo, que me pregunta cómo publicar, pues lo primero es pues, darte a conocer en las redes sociales, ¿no? Creo que es importante aprovechar justamente plataformas. Por ejemplo, ahorita Webtoon me parece que es una de las plataformas que está
ayudando mucho también a que la gente, a los lectores, a conocer autores y autoras que están haciendo cosas impresionantes, ¿no? Y cosas muy, muy entretenidas, muy divertidas. Y que a lo mejor, bueno, por ejemplo, a mí, yo cuando empecé a hacer cómics, pues no existía una plataforma así, ¿no? Como Webtoon, como Central Ficción aquí en México, ¿no? O sea, se están haciendo aplicaciones para los dispositivos electrónicos y que a final de cuentas, pues, bueno, hay que también tomar en cuenta que no toda la población tiene dispositivos electrónicos y desafortunadamente mucha gente, pues, no está llegando a obtener esta información y bueno, la información por los medios digitales. Pero bueno, sin embargo, pues bueno, creo que ahorita para la gente que está haciendo cómic, pues el único recurso es ese, ¿no? El cómic impreso pues sigue muy fuerte y sigue muy importante, pero y es como yo lo siento, yo en lo personal siento que es como una combinación entre Sí. los medios impresos y los medios digitales. Entonces, pues hay que agarrar esa ola de medios digitales, hay que agarrar la ola que viene de cómics por medio de las plataformas, por medio de las redes sociales, y de algún modo, pues como dices, es bien importante también la organización, ¿no? La organización de dibujantes, sobre todo como para, digamos, lograr a lo mejor suena un poquito idealista y medio, ¿cómo se llama? Utópica el hecho de decir, bueno, vamos a organizarnos para tratar de hacer crecer el gremio, y han habido un montón de esfuerzos así, ¿no? Han habido varios esfuerzos donde los dibujantes quieren como organizarse, unirse y no se han logrado, pero bueno, siempre queda ahí parece que siempre queda ahí como la opción de poder organizarse para hacer un mejor gremio y quizá exigir ciertos derechos como gremio, como ilustradores, como dibujantes. Yo creo que vale mucho la pena poder acercarse a esos grupos que ahorita están organizándose, como por ejemplo Sociedad de Tinta, ¿no? Se me viene ahorita a la mente que son estas autoras que se están organizando y que son como un grupo de autoras que están como preocupadas por los derechos de las ilustradoras en particular, pero también yo creo que a nivel general, ¿no? Ilustradoras e ilustradores, pero me parece que son esfuerzos bien importantes que se tienen que hacer para mantenerse unidos como gremio y procurar a lo mejor no nada más el beneficio personal como autor, porque bueno, como bien lo mencionas, pues bueno, yo tengo la oportunidad y el chance de poder publicar con la Cifra y con la UNAM, y a lo mejor por otro lado también en otros espacios, pero pues hay que buscar también la forma de que todo mundo tenga como espacios para publicación, ¿no? Y estos que a lo mejor más editoriales volteen a ver el trabajo tan chido que se está haciendo por autoras y autores de México, ¿no? En este momento preciso, cuando estamos platicando, Augusto, no tenemos todavía físicamente los fantasmas, pero ya es inminente y estoy seguro de que antes de que concluya marzo ya está en físico, ¿entiendas? Sí, Martín, fíjate que, bueno, aprovecho la oportunidad para platicarle a la gente que también lo ha comprado en preventa, que ha habido un poquito un retraso justamente por la cuestión pues mira, ha habido un retraso creo que a nivel general del medio editorial. Los Sí. libros han estado saliendo pian pianito, como se dice, con un montón de esfuerzo, y ha salido, desafortunadamente la pandemia ha venido a afectar a varias industrias y entre ellas pues la industria editorial. Entonces, la UNAM ha tenido un poquito de retraso ahí con las impresiones de los libros, y entonces desafortunadamente según el libro iba a estar para febrero, todavía no ha salido hasta el momento que estamos platicando en esta entrevista, pero yo espero que justamente como dices, para finales de marzo ya esté, ya lo podemos estar anunciando en redes sociales, que ya está en librerías y que ya se puede adquirir. También para la gente que lo adquirió en preventa, que ya lo tengan en las manos, que es como mi principal, ahorita, como tengo esa espinita de que ya lo tengan en las manos, y tengo todavía me da como la ansiedad de que no lo tengan, ¿no? Pero Que va a si no estar ahí, vas a verlo. pero va a estar ahí, y bueno, una disculpa, digamos, a nombre de la UNAM, pero sí te digo, creo que a nivel general, a nivel global ha habido un retraso en la impresión de los libros. Por ejemplo, platicaba
con este Carlos Reyes, que es este autor chileno de Los Años de Allende, ¿no? Que he tenido la oportunidad de trabajar con él en algunos proyectos para el Chamuco. Y le comentaba esta situación porque él también me preguntaba de pronto, oye, ¿cuándo va a estar tu libro? Y eso, y le decía de este retraso. Me dice, sí, también acá en Chile pasa lo mismo, ¿no? Como que hay un desfase y entonces de pronto las editoriales no están publicando tantos libros como en los tiempos pre-pandemia. Entonces hay que aguantar un poquito y pues yo le agradezco un chorro a la gente y al público que está ahí al pendiente y que afortunadamente pues han sabido entender la situación, ¿no? Y entonces yo espero que ya esté próximamente el libro y que lo podamos anunciar y que lo podamos aquí estar como mostrando para que también la gente se anime a adquirirlo. Está muy bonito, yo ya lo leí, ya lo vi. Digo, como toda tu obra está con todo tu compromiso, con todo tu arte, con todo tu cariño, porque fundamentalmente tú trabajas a partir del compromiso y el cariño. Eso es una cosa que desde el día uno yo siempre te he aplaudido y que te agradezco mucho por todo lo que tú haces. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Augusto, pues en mala hora tengo que salir corriendo, pero digo, tú sabes que Santos Comics y Rompeviento TV son tu casa Muchas y gracias. no más, tiene usted otra cosa entre manos y a fuerza te estamos trayendo. Pensemos que ya estemos en el estudio de Rompeviento, Ojalá, pero antes ojalá. nos tenemos que cuidar, eso sí. Digo, como gente de historieta, pues toda la vida tú y yo estuvimos recluidos. Sí, exacto. En ese sentido, el encierro no nos agobió de manera tan gandalla, pero vamos a cuidarnos, Sí, porque vamos a salir y la sí, sí, vamos a sí. armar chida y vamos a seguir haciendo la historia de la historieta mexicana. Pues vamos a seguir dándole, mi querido Martín. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, yo te agradezco siempre estas invitaciones que me haces. Yo muy contento siempre de poder platicar contigo y con el auditorio de Santos Comics. Y pues hay cualquier novedad, pues ya saben, ahí pueden estarme siguiendo en mis redes sociales y pues ahí les estaré platicando de cómo van las cosas. Y vamos a seguir viendo porque neto, tenerte en Santos Comics es un lujo. Creo que es la tercera ocasión que andas por acá, ¿no? En Santos Algo así. Comics. Por eso Y te digo es que la ya número siento de 3. la casa. Oye, eres de la casa y todavía lo que Gracias. nos falta es seguir platicando. Gracias de veras, ese gusto. Siga haciendo su trabajo tan chingón. Cuídate mucho, te mando un abrazo, mi estimado Martín. Abrazo de vuelta. Abrazos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Santos Comics. Por favor, síganse cuidando, sigan con nosotros en Rompeviento TV.